Buenas tardes, hermanos. Nos encontramos de nuevo para compartir nuestra reflexión sobre el tiempo de Adviento. Los invito también hoy a comenzar nuestro encuentro con una oración tomada de la Iglesia antigua, de la Iglesia de Roma, que para este tiempo utilizaba la oración que ahora vamos nosotros a hacer. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo que espera a tu Hijo, que viene en la humildad de nuestra condición humana, que nuestra alegría definitiva se realice al final de los tiempos, cuando Él vendrá en la gloria, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Saludemos también a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Retomamos un poco lo que habíamos empezado a decir la semana pasada. Les recuerdo que habíamos hablado un poco de la historia del Adviento, que no voy a repetir. Recuerdo solamente que el Adviento nació en España, después pasó a las Galias, a lo que es la actual Francia, y después fue asumido el Adviento por Roma. Y se fue desarrollando a partir del siglo IV. Les recordaba que hasta el siglo IV solamente se celebraba la Eucaristía una vez los domingos y se empezaba a celebrar también los miércoles y a partir del siglo del siglo IV también los viernes. Solo a partir del siglo VI se da la Eucaristía diaria. Esto lo dejamos como telón de fondo de todo lo que hemos visto. Pero habíamos comenzado el sábado pasado a hablar de los personajes del Adviento, donde se nos presentan siempre 3 personajes del Adviento, y yo había dicho que quiero presentar 4 personajes del Adviento, porque para mí también de los textos bíblicos que vamos a escuchar durante este tiempo de Adviento, hay un personaje que es muy importante a mi manera de ver, y es San José. Habíamos dicho que los 3 personajes del Adviento eran Isaías, Juan el Bautista y María, y yo añadía también la figura de San José. Pero quiero que nosotros caigamos en cuenta de una cosa, porque si no, no estamos siendo fieles a lo que es el tiempo de Adviento. Inicialmente, solo el tiempo de Adviento quiso aparecer como una preparación de la celebración de la Navidad. Pero después, la reflexión teológica nos llevó a darle otro espacio, ya no solamente al nacimiento de Jesús, sino a un elemento que hace parte importante e integral de nuestra propia fe. Nosotros creemos en la segunda venida de Jesús. Y parecía ser que en algún momento, también entre nosotros hoy por hoy, estuviera como muy olvidada esta parte de la fe. Por eso, toda la primera parte del Adviento está dedicado hoy por hoy al recuerdo de la segunda venida del Señor. Fíjense una cosa, nosotros cuando celebramos partimos de un acontecimiento que se ha dado. Nosotros como tal no podemos celebrar todavía la segunda venida del Señor,
Nosotros simplemente la podemos recordar desde nuestra experiencia de fe y desde los mismos textos de la Sagrada Escritura. Pero nosotros propiamente celebramos los acontecimientos que ya han sucedido en la historia. ¿Y qué significa celebrar los acontecimientos que han sucedido en la historia? Celebrar no significa recordar el acontecimiento del pasado, sino hacerlo presente aquí y ahora. Porque la maravilla de la liturgia es que haciendo presente el acontecimiento del pasado, trayéndolo del pasado y haciéndolo presente aquí y ahora, la liturgia tiene un poder, hacer presente el poder salvador de Dios hoy. De tal manera que así como Dios actuó en el pasado, precisamente para salvar a su pueblo, al pueblo que en ese momento existía, hoy a través de la liturgia pasa para salvarnos a nosotros, a ustedes y a mí, para hacer una historia de salvación con nosotros hoy y sobre todo para hacer presente el poder salvador de Dios, que así como salvó en la antigüedad, sigue salvando también en el presente a todos nosotros. Esto es fundamental, porque eso hay que tenerlo en cuenta en relación con todas nuestras celebraciones litúrgicas. Con todas las celebraciones litúrgicas, porque si no fuese así, nuestras celebraciones litúrgicas se convertirían simplemente en representaciones teatrales, en comedias, y no en lo que son, donde nosotros hacemos presente el poder salvador de Dios en todas las celebraciones. Esto hay que tenerlo en cuenta, no solamente para el tiempo de Adviento, sino para todos los tiempos de la liturgia en la iglesia. Toda celebración litúrgica en la iglesia, nosotros la llamamos memorial. Sin embargo, no es una palabra que para nosotros nos haga comprender lo que la iglesia quiere decir. Porque yo les digo, no hay una palabra ni griega ni castellana que pueda traducir lo que significaba, tanto en arameo como en hebreo, lo que realiza la liturgia. En hebreo y en arameo la palabra es sicarón, y sicarón no significa recuerdo, significa traer a hoy un acontecimiento del pasado, hacerlo presente aquí y ahora, y sobre todo hacer presente el poder salvador de Dios que realiza en la comunidad cristiana lo que nosotros necesitamos hoy. ¿Qué necesitamos hoy? Ser salvados. Pero ¿cómo somos salvados? Y aquí es donde viene el fundamento de todo este tiempo de Adviento. Somos salvados si somos conscientes de los elementos que están en nuestra historia que necesitan salvación. Por eso, el Adviento a esto es a lo que nos quiere ayudar, a ser conscientes desde dónde tenemos que ser salvados, a ser conscientes de nuestras realidades. Yo ya la semana pasada les hablaba de una cosa. Nosotros tenemos muchas frustraciones en nuestra vida que vienen probablemente desde nuestro hogar, incomprensiones que tuvieron con nosotros nuestro padre, nuestra madre, dificultades de un hermano que fue preferido o más querido que yo, o también situaciones hasta cierto punto de escándalo que a nosotros todavía hoy nos da vergüenza contar y confesar, pero que han dejado huella ahí y que nosotros no nos sentimos salvados. Pecados que todavía hemos ido prolongando
en la medida en que pasa la historia y el tiempo. Todo eso es necesario conocerlo, tenerlo claro, tenerlo no en el inconsciente, sino en el consciente, para poder reconocer que allí es donde el Dios de Jesucristo tiene que entrar para salvar. Porque nosotros nos podemos quedar, y en estos días lo vamos a repetir con mucha frecuencia, que el nombre de Jesús quiere decir Salvador. Y efectivamente, Yeshua, que es el nombre de Jesús en hebreo y en arameo, quiere decir el que salva, el Salvador. Y nosotros nos cansaremos con repetirlo, Salvador, 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 pero nosotros, en el fondo, no tenemos una conciencia cristiana de lo que es la salvación. Porque para nosotros salvación es simplemente que al final de nuestra vida nos vamos para el cielo. Pero es cierto que eso será también la salvación definitiva. Pero la salvación definitiva comienza cuando nosotros dejemos nacer a Jesús en esas realidades que hasta ahora hemos rechazado. Ahí es donde Jesús se tiene que hacer carne. Yo ya les insinuaba, esa es nuestra pesebrera. Jesús quiere nacer en esa pesebrera. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque para significar esto, Jesús optó por nacer en un pesebre. Siendo verdadero hombre y siendo verdadero Dios, dicen los padres de la iglesia, él hubiera podido escoger nacer en el mejor de los palacios de Belén. Hubiera podido nacer entre los ricos. Sin embargo, para que quedara un signo definitivo para todos nosotros, desde dónde quiere el Señor salvarnos y dónde quiere nacer en nuestra vida, es precisamente por lo que nació en un establo. No se les olvide una cosa que también me parece muy importante y que también lo dije hace 8 días, refiriéndome a 4 padres de la iglesia. El misterio de la encarnación es necesario que nosotros lo vivamos hoy en nuestra propia vida. Es decir, que Jesús nazca hoy en nuestra propia pesebrera. Nosotros quisiéramos que naciera todo elegante, todo bonito, todo pulcro. Esa no es nuestra realidad. Y Jesús quiere nacer en nuestra realidad. Hermanos, es cierto que la confesión nos perdona los pecados. Pero el problema es que la salvación que Dios nos ofrece no es solamente de perdonarnos los pecados, sino de sacarnos de los pecados. Para perdonarnos los pecados, no necesitamos que Jesús se haga carne en nosotros. Basta con que hagamos una confesión, recibamos la absolución y los pecados son perdonados. Pero para que nosotros podamos romper con el mal, es necesario que Jesús se haga carne en mí. Eso es Navidad. Y mientras Jesús no se haga carne en mí, mientras yo simplemente siga contemplando a Jesús como algo externo a mí, entonces aquí no hay nada. Aquí podríamos ver un texto precioso de San Agustín que nos manifiesta también muy claramente esta realidad. Cuando dice, tarde te conocí, tarde te amé, y pensaba yo que estabas fuera de mí, y te quise contemplar en la naturaleza, y te quise contemplar en muchas otras cosas, y efectivamente te encontraba. Pero lo que yo no sabía era que habitabas dentro de mí. Y eso fue fundamental para Agustín, descubrir que el problema no es que Jesús esté fuera de mí, sino que Jesús está dentro de mí. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Jesús que habita dentro de mí. Porque de eso y solamente de eso depende que yo tenga la capacidad para abandonar el mal.
Si yo todavía veo que no puedo romper con determinadas situaciones del pasado, entonces es señal de que todavía sigo contemplando un Jesús externo a mí. Porque si ya estuviera en mí, los efectos se notarían. De verdad, la encarnación del Verbo sería realidad en mi propia vida. Por eso, celebrar Navidad no significa para nosotros limpiarnos por un rato y después regresar a lo mismo. Quizás en eso han pasado muchas de nuestras Navidades. Hacemos buenas confesiones para Navidad. Y esto es importantísimo, hermano. Yo no quiero quitarle absolutamente nada. Es necesario que nos confesemos. Es necesario que celebremos el sacramento de la penitencia. Pero yo les recuerdo que para nosotros no es suficiente el perdón. Si ustedes se dan cuenta, el perdón tiene que ver con todo lo que hemos hecho en el pasado. Pero la misericordia tiene que ver lo que a partir del perdón vamos a seguir haciendo. Entonces no es suficiente la misericordia y Dios lo sabe. Somos nosotros los que todavía no lo sabemos. Nosotros estamos pensando que solamente es importante el perdón. No, hermanos, es que la misericordia es Dios que me reconstruye desde dentro. ¿Y por qué se mete dentro de mí? Porque lo primero es sanar las heridas que la historia ha dejado en mi vida. Si no hay sanación de heridas, no tendré yo la fuerza que necesito para abandonar el mal. Y el mal a mí solo terminará derrotándome, como me ha derrotado toda la vida, toda la vida. Mientras no sea la experiencia íntima de Jesús, el mal nos seguirá derrotando. Y nosotros simplemente atribuiremos a eso el problema de nuestra debilidad. ¿Es mentira nuestra debilidad? No, es verdad nuestra debilidad. Pero nuestra debilidad no puede ser excusa para no convertirnos. Que ese es el problema. Porque el problema está en que a mí no solamente se me invita a reconocer que soy débil, sino que se me ofrece la fuerza de Dios, la fuerza de aquel que es más fuerte que el mal. Y ahí yo ya no tengo excusa. Ahí yo ya no puedo decir, no, es que por mi debilidad yo soy así. Un momento, por tu debilidad eres así, pero a ti se te comunica la fuerza que viene de lo alto, la fuerza que viene de lo alto. Es entonces aquí, en este momento, donde yo creo fundamental para nosotros, descubrir los elementos que nos aportan los distintos personajes del tiempo de Adviento. La vez pasada empecé con Isaías. Hablé muy poquito de Isaías y dije solamente que el profeta Isaías hacía presente la conversión. Atención, estoy hablando de conversión, no estoy hablando simplemente de penitencia. Y así como decía hace 8 días, que la penitencia no era lo más importante ni de la Cuaresma, ni del Adviento, la Cuaresma sí tenía que acompañar todos los tiempos de la vida humana. Todos los tiempos de la vida humana tienen que ser acompañados por la penitencia, pero también tienen que ser acompañados por la conversión. Porque a lo que nos invita el profeta Isaías, todos estos días, ya en esta primera semana que estamos terminando de Adviento y que terminamos ahora con las vísperas, ya es una invitación constante a la conversión. Seguiremos con la invitación constante, porque seguiremos proclamando al profeta Isaías. Pero cuando hablamos de conversión, es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Porque nosotros lo que entendemos por conversión es que yo hago un esfuerzo
y trato de cambiar. Y en el esfuerzo que hago y que trato de cambiar, yo permanezco generalmente un buen tiempo, pero después regreso a todas mis antiguas faltas. Y entonces eso termina desanimándonos, porque todavía no hemos entendido lo que es la conversión. Para poder entender bien lo que es la conversión, necesitamos ir al profeta Jeremías. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías? Conviérteme, Señor, y yo me convertiré. Ah, ¿cómo así? Si yo estaba pensando que la conversión era una cosa mía, que la conversión era el don que yo le hacía a Dios para responder. No, conviérteme, Señor, y yo me convertiré. Este es el principio. Este es el principio. Conviérteme, Señor, y yo me convertiré. Ojalá esta era la oración de Jeremías, pero ojalá esta sea una oración que nosotros nos aprendamos para repetir constantemente y que no la repitamos solamente en el tiempo de Adviento. Constantemente es necesario decirle al Señor, conviérteme, Señor, y yo me convertiré. ¿Y cuál es el primer paso para la conversión? Yo sé que voy a hablar y ustedes van a decir, uy, pero ¿qué es eso tan fácil? Y yo les aseguro que no es tan fácil. ¿Saben cuál es el primer paso para yo poder convertirme? Porque también se necesita la luz del Señor. Si no tengo la luz, no puedo hacer este paso. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer que yo me equivoco. ¿Cómo es de difícil reconocer que yo me equivoco? Si ustedes se dan cuenta, nosotros cuando nos achacan alguna cosa, aunque seamos culpables, tratamos de defendernos. Siempre, por lo general, se equivocan los demás. Yo siempre estoy en lo justo. Los demás son los que se equivocan. Es que no tienen en cuenta esto, es que no tienen en cuenta esto otro. Es que yo siempre estoy donde tengo que estar. Es difícil reconocer que yo me equivoco. Esta es una de las grandes virtudes de los santos. Reconocer que ellos se equivocan. Yo naturalmente hablo de los que conozco y tengo que hablar de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía que él todos los días al atardecer tenía muchísimas cosas que se tenía que reprochar. Muchísimas cosas donde él se había equivocado y donde necesitaba reconocer sus errores. Sin esto, yo no sentiré necesidad de conversión. Si yo no reconozco que me equivoco, ¿de qué me voy a convertir? Si pienso que estoy en lo justo, ¿de qué me voy a convertir? Yo les aseguro que hacer esto con verdad no es nada fácil. Y es un don de Dios que hay que pedir también. Es un don de Dios de que yo reconozca mis errores, de que yo reconozca, atención, porque yo soy capaz a lo mejor de reconocerlos internamente, pero que nadie se entere, que nadie se entere. Mi actitud está reflejada en un personaje del Antiguo Testamento, en Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl metió la pata, no obedeció. Y entonces se presenta ante Samuel diciendo, he cumplido las órdenes. Y Samuel le dice, no. Sí, todo lo he cumplido. Le dice, no, yo escucho ahí el ruido de un ganado. Y la orden que Dios te dio es que tenías que destruir incluso hasta el ganado. Y Saúl llega y le dice, no, es que yo me lo reservé para ofrecérselo a la divinidad, para ofrecérselo a Dios. Dice, no, primero está la obediencia, le dice Samuel. Primero está la obediencia.
Y Saúl le dice, mire, lo único que le pido es que para que el pueblo no se dé cuenta que yo he pecado, usted venga y celebre conmigo el sacrificio. Así, si usted está presente, el pueblo pensará que yo estoy actuando bien. Para mí, a partir de este momento aparece en la Escritura una de las frases más duras que yo he escuchado en la Escritura. Hoy el Señor te ha rechazado para siempre. Hoy el Señor te ha rechazado para siempre. ¿Por qué? Porque lo único que pretendes es aparecer ante los demás como bueno, aunque tú tengas que saber que ante mí eres pecador. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ir a contarle a todo el mundo los pecados para que entonces los demás se den cuenta que somos pecadores. De ninguna manera, de ninguna manera. Si ustedes leen, por ejemplo, al Papa León Magno prohíbe expresamente confesar públicamente los pecados. Entonces no es eso simplemente. Es más, declara excomulgado de la Iglesia el que públicamente confiese sus pecados. El Papa León Magno, ya desde el siglo V, perdón, desde el siglo V, ya lo declara fuera de la comunión. Entonces no se trata simplemente de que yo vaya como iban los leprosos en la antigüedad, tocando una campanita para que todo el mundo se escondiera porque iba a pasar un leproso. No, no era la propaganda, no era ni siquiera aprovechar que yo era un pecador para ganar compasión de los demás. Porque muchas veces la gente, cuando somos capaces de reconocernos pecadores, se compadece de nosotros. Pero no es para eso. Aquí la conversión empieza por reconocer que yo me equivoco. Ahora, les advierto una cosa. Si todo permaneciera en reconocer que yo me equivoco, sería lo más inútil de esta vida. Que yo me dé golpes de pecho diciendo soy pecador, y me lamente de mis pecados, no me lleva a ninguna parte. Por eso la conversión no es solamente, el punto de partida es este, pero es que el punto de llegada es que yo llegue a tener la fuerza para salir de mis pecados. Pero entonces, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso de mi conversión es tener la experiencia de que el mal es más fuerte que yo. Yo no sé de dónde nosotros hemos creído que nosotros somos capaces de derrotar al enemigo. Yo no sé de dónde nosotros podemos sacar la fuerza para derrotar a aquel que es más potente que todos nosotros. No sé. No sé de dónde podemos sacar esa fuerza. No la tenemos. Y es el segundo paso necesario para nuestra conversión. Es lo segundo que en este tiempo va a poner delante de nosotros el profeta Isaías. Primero, el reconocimiento del pecado. Segundo, yo no tengo la fuerza. Por mí mismo no puedo salir del pecado. Por mí mismo puedo pedir perdón y me pueden perdonar los pecados. E Israel también tenía, como teníamos nosotros, unos signos muy concretos del perdón de los pecados. Ellos todavía hoy tienen la fiesta del Yom Kippur y nosotros tenemos el sacramento de la penitencia. Es decir, si es solamente cuestión de perdonar pecados, pues no hay problema. El problema es salir de los pecados. Esa es la dificultad. Pero tenemos que dar estos dos pasos. Y hermanos, les digo sinceramente, todavía es algo que a nosotros no nos sirve mayor cosa. Ni reconocerme mi pecador, ni reconocer que yo no tengo la fuerza para salir del pecado,
Eso, sin una cosa distinta y que rompa totalmente en esto, lo único que hace es llevarme a una depresión absoluta y a un sinsentido total de nuestra vida. Por eso el tercer paso es creer en Jesucristo. Es creer que Jesucristo se mete dentro de mí, no se queda fuera de mí, se mete en mi pesebre. ¿Cómo es de distinto ver esto de pensar simplemente en recibir a Dios en una almita purificadita, no sé por quién? Porque el único que tiene que purificarnos internamente es Dios, y el único que lo puede hacer. Nosotros no tenemos la fuerza de purificarnos, es el Señor el que nos purifica. Es que miren, hermanos, nosotros no nos hemos dado cuenta todavía que no somos nosotros los que podemos ir a Dios. Es Dios el que se ha venido a nosotros. Y eso es lo que celebramos en Navidad, el Dios que se viene hasta el hombre. No somos nosotros los que hemos subido hasta Dios, ni tenemos cómo subir hasta Dios. Es que nosotros fuimos los que tomamos la iniciativa del pecado. La iniciativa del pecado no la tomó Dios, la tomamos nosotros. Estos tres elementos son los que forman fundamentalmente la conversión, y es lo que en este tiempo de Adviento nos enseña de manera particular el profeta Isaías. Esto sí ya es distinto. Esto sí ya cambia radicalmente la vida. Porque entonces esto lo primero que nos dice es: hay salida, hay salida. No todo está perdido, al contrario, hay un camino abierto, pero no somos nosotros los que lo abrimos. Lo abrió Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Dándonos su Espíritu, entregándonos su Espíritu, entregándonos la persona de Jesús para que se haga carne en nuestra carne. Sin Jesús es posible el perdón de los pecados, pero no es posible abandonar los pecados. Es decir, lo completo, lo total. Fijémonos una cosa. Si ustedes se dan cuenta, Jesús ni siquiera había empezado su misión y ya Juan el Bautista estaba bautizando para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. El bautismo de Juan daba el perdón de los pecados. Jesús no había aparecido. Ya Israel celebraba el Yom Kippur, el perdón de los pecados. El problema es que no es solamente tus pecados te son perdonados. El problema es: vete y no peques más. Vete y no peques más. Para esto, o el Señor habita en nosotros, o permaneceremos en el pecado, o permaneceremos en el pecado. No basta con que confesemos nuestros pecados. Es importantísimo que los confesemos, pero no es suficiente el perdón. Es necesario que el Señor se haga carne en nosotros, que el Señor se haga vida en nosotros. Esto que yo les estoy diciendo lo entiende mucho más perfectamente y mucho más fácilmente un cristiano de la Iglesia Oriental, y sobre todo un católico de la Iglesia Oriental, porque ellos están familiarizados a un elemento que se llama la inhabitación de Dios. Dios que habita en el corazón del hombre.
Dios que a través de Jesús se hace carne en cada uno de nosotros. Miren, hermanos, lo que sí les aseguro también es una cosa. El hecho de que yo hoy me coloque en esta actitud de reconocer que me equivoco, de reconocer que no tengo la fuerza por mí mismo para salir del mal y de aceptar a Jesús que se haga carne en mi carne, ya a mí no me garantiza para mañana que las cosas sean iguales si yo mañana no estoy dispuesto a convertirme. Yo en la conversión no puedo vivir de la renta. No puedo vivir porque ayer me convertí, entonces ya hoy puedo vivir de lo que hice ayer. Todos los días tengo que tener la misma experiencia. Si me quiero mantener en actitud de conversión, es una experiencia diaria. Miren, ustedes se acuerdan de una figura que aparece en el Antiguo Testamento, que es el maná. El maná en los libros del Pentateuco se nos recuerda que el pueblo tenía que salir todos los días a recoger el maná. Y que no podía recoger el maná sino para el día. Si recogía más, lo que recogía de más se podría y al día siguiente era inutilizable. Al día siguiente era inutilizable. Los padres del desierto, los padres de la iglesia comparan el maná con dos expresiones y con salir a buscar el maná todos los días con dos realidades en la iglesia. La primera, la conversión, y la segunda, la oración. La conversión es diaria y la oración es diaria. Nosotros en el cristianismo no podemos vivir de la renta, de lo que adquirimos ayer y ya de eso vamos a vivir. Es diario. Y eso nos lo enseña el profeta Isaías también. Y eso frecuentemente nosotros vamos a estar leyendo todavía en estos días los salmos que nos hablan del tiempo que vuela, del tiempo que se va, de 1000 años que es como un día, y que nos recuerdan precisamente que en el tiempo es donde se realiza nuestra salvación. Espero que esto nos quede claro. Porque entonces comprendemos la insistencia del profeta Isaías en este tiempo de Adviento y por qué es uno de los personajes del Adviento. Vamos ahora con la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista nosotros siempre lo hemos entendido como el precursor, el que prepara el camino del Señor. El que les dice a los demás, el Señor llega, estén atentos, despiértense. Y utiliza el lenguaje del profeta Isaías, porque la predicación inicial de Juan está entrelazada de textos del profeta Isaías. Él se remite al profeta Isaías para decir, como decía el profeta, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y nosotros a veces pensamos que preparar el camino del Señor es simplemente lo que les decía ahora antes, la confesión. Preparar el camino del Señor no es otra cosa que descubrir
¿Desde dónde yo tengo que ser salvado? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son los elementos en mi vida? Ya de esto hablamos un poquito antes. ¿Cuáles son las frustraciones? ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son todas estas realidades que están en mi vida que necesitan salvación? Que a mí me hunden. Y que yo incluso las estoy manteniendo y todavía sin sentido en mi vida. Porque todavía no he dejado que allí, entre Jesucristo, sane las heridas que me ha dejado la historia y entonces encuentre yo la fuerza que viene de lo alto para poder entender mi sufrimiento y para poder comprender la voluntad de Dios. Juan el Bautista tiene elementos muy importantes, porque hay un elemento fundamental en la predicación de Juan. Es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Esta es una lección también para este tiempo de Adviento. ¿Qué significa que yo disminuya? ¿Qué significa que Él crezca? En el fondo, el segundo elemento que también hemos hablado cuando hablamos del profeta Isaías. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo solo no puedo hacer las cosas, pero si tú vienes, habitas en mí, yo estoy dispuesto a colaborarte. Yo estoy dispuesto a ser el servidor. Yo estoy dispuesto no a ser el protagonista de mi salvación, sino el colaborador de mi salvación. Esa es la enseñanza de Juan el Bautista. El protagonista de mi salvación es Dios. El colaborador de mi propia salvación soy yo, pero soy solo el colaborador. Y por lo tanto, el Señor que se irá manifestando y que se manifiesta, si yo estoy en actitud de discípulo, porque en el fondo es lo primero también que va a invitar a Juan a todos, a que lo escuchen, a que lo escuchen. Hay que aprender a escuchar. Este es otro elemento propio de este tiempo de Adviento. Escuchar, escuchar, poner atención. Mientras yo no escuche, yo simplemente me estoy poniendo atención a mí mismo. Y miro toda la vida solamente a partir de mi punto de vista. El que no escucha se encierra en sí mismo. El que no escucha no puede conocer a Jesucristo. Se puede conocer muy bien a sí mismo, pero nunca podrá tener un punto de referencia distinto a su propio pensamiento que le haga caer en cuenta que está equivocado y que necesita cambiar de vida. Y si no escucha al Maestro, si no escucha a Jesús de Nazaret, si solamente se escucha a sí mismo y trata de coger de Jesús de Nazaret lo que le conviene para aplicárselo de acuerdo a lo mismo que él piensa, jamás se convertirá. Y en esas estamos muchos de nosotros. De Jesús de Nazaret tomamos lo que nos interesa para poder reafirmar nuestros puntos de vista. Lo que viene contra nuestros puntos de vista, los descartamos. No nos sirve. Y entonces nosotros somos selectivos con el Evangelio.
Nosotros seleccionamos lo que nos gusta de la fe y lo que no nos gusta. Aquí hay muchos que se ubican y dicen, yo sí creo, yo soy católico, pero a mi manera. A mí no me impongan todo lo que me quieren imponer. Hermanos, aquí nadie impone nada. Aquí nosotros lo que anunciamos es a Jesucristo. Y seremos fieles en el anuncio de Jesucristo si anunciamos la totalidad de lo que Él enseña. Y nosotros somos simplemente enviados. No somos los dueños del mensaje. No somos los dueños del mensaje. Es más, no seremos buenos mensajeros si nosotros somos los que nos inventamos el mensaje. No ayudaremos a los demás en su camino y en su proceso de salvación simplemente si lo que transmitimos son nuestras ideas y no lo que está en el Evangelio. Juan el Bautista chocaba, y chocaba con los fariseos porque no les daba gusto en lo que ellos afirmaban. ¿Y qué era lo que hacía Juan el Bautista? Anunciar toda la revelación del Antiguo Testamento. Lo que hasta ahí conocía, y anunciar a uno que venía, y a uno que venía como Salvador. Y lo anunció incluso dando su vida por anunciarlo. Por eso es el primer santo del Nuevo Testamento y es el último santo del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Porque anunció al Salvador. Es decir, lo declaró ya próximo, lo señaló que estaba entre ellos. Dijo, miren, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y con eso, ¿qué estaba haciendo? Juan el Bautista estaba haciendo relación precisamente al perdón de los pecados a la manera judía. La fiesta del perdón de los pecados en Israel se llama el Yom Kippur. ¿Y qué se hacía en el Yom Kippur? Se traían dos corderos de un año, dos corderos sin defecto, como los que se utilizaban para la Pascua. Uno se echaban a suertes los dos corderos. Uno iba a ser sacrificado al Señor. El otro era el que iba a recibir todas las faltas de todos los judíos que quisieran pasar delante de él, imponiéndole las manos y pasándole a él todos los pecados, a este segundo cordero. Y este segundo cordero, después de que pasaban todo el rito de imponerle las manos, era llevado al desierto y abandonado en el desierto, en las partes más inhóspitas, para que se muriera de hambre. Muriéndose de hambre, morían todos los pecados. De modo que un israelita, cuando se le decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya ellos sabían a qué se refería. Jesús aparece aquí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí es importante, yo pensaba que con hoy íbamos a terminar las catequesis de Adviento, pero los voy a tener que volver a citar para el próximo sábado. Espero que no se aburran demasiado. También la suspendemos. Si ustedes dicen que no, la suspendemos. Pero si quieren, podemos continuarlas. Les decía,
Un israelita comprendía perfectamente el lenguaje de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente hacían relación a la fiesta del perdón de los pecados para Israel, que todavía hoy existe y que la celebran más o menos en los entre finales de septiembre y comienzos de octubre. La fiesta del Yom Kippur. Hermanos, Juan el Bautista indica al Mesías, sabe desaparecer, sabe ponerse al lado. Conoce entonces otra experiencia fundamental, propia también de este tiempo de Adviento. Tratar de vivir en la humildad. Tratar de vivir en la humildad. La humildad es un don de Dios y como don hay que pedirlo. Y este tiempo de Adviento es propicio para pedir el don de la humildad. Nosotros pedimos muchas cosas: dinero, salud, bienestar, afectos. Pedimos muchas cosas. Y a veces decimos que el Señor no nos las concede. Y es porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero si nosotros pidiéramos el don de la humildad, ya tendríamos la seguridad de que lo que estamos pidiendo está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero pocas veces lo pedimos. Otra cosa que nosotros estamos llamados a pedir constantemente es el don del Espíritu. Y siempre que pidamos el don del Espíritu, a nosotros se nos concederá porque coincide con la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos su Espíritu. Tiempo también de Adviento propicio para pedir el Espíritu Santo, para disminuir y que Dios crezca, para aprender a hacer desde esta experiencia la voluntad de Dios. Sigamos pues en este tiempo de Adviento con estos elementos propios que nos preparan a la fiesta de la Navidad. Que el Señor nos convenza de su cercanía, de su acción en nuestra vida, y que nosotros nos sintamos necesitados de la salvación que la Navidad nos ofrece. Hagamos nuestros pesebres, no los dejemos de hacer, pero que esos pesebres sean un signo del principal pesebre. Estos pesebres los podemos organizar muy bien y muy bonitos, pero el pesebre de nuestra vida, ahí es que prepararlo tal como está, porque ahí es donde en la noche de Navidad Jesús quiere nacer. No quiere nacer en un palacio, sino en el pesebre de nuestro propio corazón. Que el Señor nos dé su paz y nos anime a seguir luchando. Los esperamos entonces a los que quieran, y si Dios quiere, para nuestra tercera catequesis de Adviento, el próximo 12 de diciembre, a la misma hora, 4:30 de la tarde. Que el Señor les dé su paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.